¿Recuerdas aquellas historias clásicas de internet? Esos personajes que crearon un enorme fandom por sus historias con muerte y otros casos paranormales. Pues el día de hoy te he traído 5 de aquellos personajes, contando historias de estos mismos, pero ¿cómo serían en la actualidad? ¿Cómo serían sus apariciones a día de hoy? Yo soy el caballero con máscara, más conocido como Mask, y esto es... No te mentiré, mi familia es una de esas que siempre se ha mostrado unida, que en cada celebración se llena la casa, el ambiente siempre está en vivo, pero todos los años tan sensación cambia por una semana, una única semana en la que visitamos a mi abuelo. Él siempre vive despegado de cualquier cosa tecnológica, siempre se ha mostrado serio, enojón, y con una forma de hablar que puede llegar a intimidar. No sé por qué siempre debemos visitarlo a su cabaña en el bosque, pero sigue siendo parte de la familia. Al menos es lo que siempre me dicen, pero este año las cosas fueron distintas. Mi abuelo, él quería acampar lejos, como si ya tuviera un plan de vacaciones personales. La cara de molestia que puso al vernos llegar lo decía todo. Mis padres y mi abuelo se sentaban a hablar en la sala principal, yo siempre me iba al cuarto que solía pertenecer a mi padre en su niñez. Recuerdo que en las noches el abuelo solía salir por las noches, papá solo me decía que le gustaba ir a caminar, a pasear, que eso les recordaba buenos tiempos, pero cada vez que veo por las ventanas, por las noches, me da un escalofrío, siento que algo me regresa la mirada, por eso nunca me ha gustado visitar al abuelo, pero esta vez, sería la última visita, la última mentira de papá. Recuerdo como el fin de semana mi abuelo quería acampar lejos de la cabaña. Después de hablar tanto, mi papá me llamó, lo convenció de que los tres fuéramos a dormir bajo las estrellas esa noche. Yo llevé mi celular, mi papá llevó comida y bolsas de acampar, pero mi abuelo llevó una vieja escopeta. No sé en qué punto levantamos el campamento, no sé en qué momento mi papá decidió meterse a dormir, solo me quedé frente al fuego, mirando mi celular. No sé qué me daba más miedo al levantar la mirada, la oscuridad del bosque, o mi abuelo. Simplemente quería silencio, pero mi abuelo pensó distinto. Ese aparato tuyo solo vuelve más tonto a tu generación, les hace ignorar lo que hay afuera, los peligros de la vida. Sé que no es tu culpa, no he sido bueno contigo, pero no he tenido el tiempo. Vete a dormir, yo debo ir a terminar con algo que comencé hace tiempo. No me esperes, David. No supe qué responder, tan solo obedecí, confundido de que mi abuelo por primera vez fuese amable, de cierta forma, conmigo. Recuerdo cómo intentaba dormir, no sé cuánto tiempo había pasado hasta que se escuchó ese fuerte estruendo. El arma de mi abuelo había disparado. Mi padre alarmado me pidió que me quedara dentro de la tienda de acampar. Solo escuché sus pasos alejándose rápido. Estaba mirando la completa oscuridad dentro de todo, un silencio total. ¿Cuánto tiempo pasó desde que me dormí? ¿Cuánto tiempo llevo esperando? Porque aún no sale el sol. Esto parecía una eternidad, hasta que escuché unas pisadas al lado de la tienda. Quería preguntar quién era, pero ese ruido era un animal. No sonaba como tal. Espere, intenté no respirar, pero demonios, mi corazón iba tan rápido que tenía miedo de que en cualquier momento rompiera mi pecho y saliera disparado. Llevaba minutos sin escucharlo. Abrí la entrada y usando la linterna de mi móvil decidí mirar qué había afuera. Simplemente me congelé, ya sea por su aspecto, ya sea porque también me vio, o simplemente por el hecho que me habló. Tú no eres el problema, no eres mi problema, esto es mío, no quiero verte aquí. No quiero que vuelvas a aparecer por aquí. Me aseguraré que cumplas. Cada año te visitaré para asegurarme de que no volverás a mi hogar. Vi cómo se alejó. Quería irme, pero estaba congelado. No fue hasta que escuché 2 disparos más. El fuerte estruendo provocó que me alejara rápido. No dejé de correr hasta que vi luces. No solo era la cabaña, era la policía. Mi mamá apenas me vio, me abrazó con fuerza. No dejaba de preguntar por mi padre y mi abuelo. Los policías me preguntaron dónde estábamos, qué ocurrió, pero yo no dejaba de pensar en lo que vi, esa cosa, el ruido que hacía. Obviamente no me creyeron. ¿Cómo creerlo?
Solo era un niño en la oscuridad viendo un supuesto monstruo, 32 horas buscándolos, eso le tomó a la policía, únicamente encontraron a mi padre, muerto, el cuerpo de mi abuelo nunca lo encontraron, todo lo dejaron como el ataque de un oso, pero soy el único que sabe lo que pasó, lo recuerdo cada año, cada día del incidente, despierto con una nueva herida en mi cuerpo, como si me hubieran pasado un maldito rastrillo por la piel, simplemente no me deja olvidar, jamás lo hará. ¿Alguna vez has escuchado alguna historia extraña sobre algún vecino? Recuerdo una historia de mi pueblo, una historia que mi abuela le contó a mi madre, y ya me la contó a mí cuando supo que yo solía jugar con algunas amigas cerca de un campo ya abandonado, me castigó, y una noche, me contó una historia que mi ya difunta abuela, aseguraba, fue algo real. Hace tiempo, cuando mi abuela solía ir a la escuela, pasaba enfrente al campo donde vive un niño que era su compañero, un niño que no hablaba con nadie, para su edad, a todos los niños del salón les parecía raro que no participara, pero aún más a mi abuela, le parecía extraño que el niño empezara a sollozar cada vez que estuviera cerca de casa. A veces veía como la maestra intentaba preguntarles cosas a aquel pequeño, como se había hecho esa herida en su brazo, porque su mejilla estaba tan roja, su maestra sabía algo que el pobre niño no contaba. Mi abuela contaba como a veces al pasar cerca de aquel campo, veía a ese niño dibujando y hablando con lo que era una especie de espantapájaros, una cosa de trapos viejos en medio del campo. Le daba miedo a mi abuela siquiera verlo, pero ese niño se sentía tan normal. Mi abuela, como cualquier niña curiosa, siempre se preguntó qué cosas ocurrían en esa casa, hasta que a finales de ese año ocurriría una tragedia. Salió en los diarios que la madre de aquel niño había desaparecido, nadie la había visto, nadie había encontrado su cuerpo, y aquel pequeño solo se quedó con su padre, un hombre a quien nadie le agradaba. Pero el peor suceso vino semanas después, semanas en las que mi abuela aseguraba que tras la desaparición de esa mujer, aquel niño también se esfumó. Había quienes creían que su padre lo tenían encerrado. Las sospechas se levantaron cada vez más, y no fue cuando una noche, algunos policías del poblado se acercaron a aquella casa, solo para encontrar una escena horrible. El hombre de aquella casa estaba muerto, según los diarios, mutilado, algo peor. Al revisar la casa descubrieron un sótano secreto, allí yacía el cuerpo muerto de una mujer y un niño. Según se cuenta, el hombre se volvió loco, mató a su familia, y de alguna forma, se quitó la vida de una forma tan bizarra. Muchos vecinos y personas del poblado, aquel día se pararon frente a aquella casa y especulaban, pero lo que mi abuela vio y se preguntaba, ¿quién le dio esa voz al espantapájaros? Hubo gente que al pasar el tiempo solía comprar y quedarse en la casa, pero no duraban. Decía que algo se movía y los acechaba por las noches, así naciendo la leyenda de que el alma de una madre en lamentos por perder a su hijo, penaba y se lamentaba en aquel lugar. Otros estaban seguros de que era el alma de aquel hombre loco que buscaba hacerse con más víctimas. Mi madre estaba segura que contándome eso, me alejaría de aquel campo, pero he visto demasiados videos de terror, sé cómo editan esas cosas falsas, sé que fue pura ilusión de granjeros borrachos. Les comenté esta historia a mis amigas el fin de semana, y como nos juntábamos hasta noche, decidimos ir a esa casa olvidada, como un juego. La que se fuera primero y demostrará ser cobarde pierde, así de simple, un juego inofensivo. Solo era eso, un maldito juego inofensivo. ¿Cómo iba a saber qué pasaría eso? Aquella noche al llegar al gran campo, nos costó un poco pasar por aquel maizal, o lo que debía ser una plantación. La casa, tan oscura y descuidada como se puede llegar a imaginar, no podíamos abrir las puertas, pero sí pudimos entrar. Al principio faltaba una de nuestras amigas, pero pensamos en que debió dar la vuelta al campo para evitar la plantación, que simplemente no pudo pasar por el mismo lugar. Empecé a usar mi linterna. El lugar en verdad estaba horrible, porque simplemente no lo habían derrumbado. Nos sentamos en el suelo en medio de la sala, esperando a que nuestra otra amiga de juegos llegara, pero aún nada. Decidí llamarle en aquel momento. Javiera, ¿dónde estás? Ya estamos en la casa. Eli, salgan de ahí, ahora. Esa cosa se salió de su lugar, la vi andando hacia la casa. Javiera, ¿qué cosa? ¿Qué salió? Oye, ¿dónde estás? Dios, ya no lo veo, buscaré ayuda, salgan de ahí ya. Javiera,
En ese momento simplemente me cortó. Le comenté esto a las demás. Todas estaban seguras de que solo era un intento de asustarnos, una mala broma, pero la risa desapareció cuando escuchamos cómo alguien andaba por alrededor de la casa. Nos miramos creyendo que era nuestra imaginación, algo de nuestra mente que se disparó al mismo tiempo. Ojalá esas pisadas hubieran sido nuestra imaginación. Ojalá esa cosa que se paró en la entrada de la casa hubiera sido nuestra imaginación. Solo vimos como esa cosa tan sonriente se acercó, posó su mano sobre la cabeza de una de mis amigas y algo susurró. No entendimos qué fue, solo nos alteramos, intentamos salir corriendo, pero entre la oscuridad y el miedo nos separamos por el maizal. Tomé otro camino. ¿Acaso el maizal se hizo más grande? ¿Por dónde estoy? Terminé chocando de frente contra el cobertizo. Por un momento el golpe me hizo centrarme, intentar calmarme. Pensé qué hacer. Estaba al otro lado del campo. Debía regresar y hacer el doble de camino para llegar de nuevo al pueblo. Empecé a andar lento por el enorme y oscuro maizal, llamando a mis amigas, pero ninguna respondía. No era capaz de comprender cómo es que el espantapájaros estaba vivo. ¿Qué fue lo que susurró? ¿Fue un hombre? Intento recordar. ¿Tommy? ¿Acaso fue Tommy? ¿Quién carajos es Tommy? Una de mis amigas acaba de gritar. Fue cerca de donde estoy. Debería ir. Debería saber qué pasa. Pero no puedo. Tengo miedo. Lo siento. Si grito significa que se encontró con esa cosa. No puedo ayudarte. Soy incapaz. Lo siento. Pero quiero vivir. No tuve de otra. Seguí andando por el maizal, alejándome de ese llanto que terminó apagándose. Ya no soportaba la oscuridad, el aire frío que respiraba, mi corazón palpitando cada vez más fuerte. Un milagro. Una ayuda, por favor. ¿Acaso Javiera consiguió ayuda? ¿Eres tú, Javiera? Use la linterna de mi celular. Al cual la vi, empecé a correr. Escuché como esa cosa empezó a correr detrás de mí. Dios, no quiero morir. No, por favor, porque tuve que venir, porque debí hablar, porque debí hacerlo. Tropecé con parte del maizal, caí por fuera. Lo primero que vi fueron unos ancianos apuntándome con una escopeta. Creí que iba a morir, hasta que Javiera les dijo que no disparen. Ella trajo además vecinos cercanos del lugar. Todos tenían una misma intención. Lo sabía, este asqueroso lugar está maldito, ya no dejaremos que nadie corra peligro, no con las cosas que suceden en este terreno, traigan la gasolina. Y así tal cual, los ancianos esparcieron gasolina por los maizales, por el exterior, y llegado el momento prendieron fuego. Aquella noche se iluminó por las potentes llamas. Sea lo que sea esa cosa, ardería, o al menos eso creíamos. Cuando el fuego consumió el maizal y la casa, juraríamos que el cuerpo que quedó era de esa cosa, pero era una de mis amigas, carbonizada, pero el fuego no la mató, fue apuñalada y cortada con una hoz. La historia se repitió, al igual que hace años la policía de nuevo cerró el terreno para investigar, de nuevo, acusando de una mujer loca que mató a una chica que entró en el campo, pero yo sé que esa cosa no era humana, y lo peor es que sin el maizal, sin esa casa, ahora esa cosa ya no está amarrada a aquel campo, aquel hogar, ahora esa cosa vaga por ande a saber dónde. Por una estupidez perdí una amiga, por esa tontería ahora esa cosa anda libre. Por eso escribo esta historia en este foro, para que el que lo lea, si lo ve, sepa que esa cosa no es humana, y lo peligrosa que es. Por favor, cada noche, vigilen sus alrededores, esa cosa es muy silenciosa, no saben en qué momento puede estar abriendo tu puerta. ...30 de octubre de 2024, 11:45 de la noche, Departamento Policial en Nueva York, un hombre con máscara, sin antecedentes ni registro entró al departamento y fue detenido de forma inmediata por el equipo policial. Al detectarse sangre en su ropa, el hombre fue llevado a una sala de interrogación. El siguiente audio fue tomada de la cámara de seguridad de sala que grabó toda la interrogación, hasta la pérdida de señal debido a las complicaciones y ataque que sufrió el departamento minutos después del arresto. Bien, ¿por qué no nos cuentas por qué andabas por ahí con toda esa sangre? ¿Alguna vez creíste en esas historias de horror que te contaban de pequeño? Esas historias, que a día de hoy crees ridículas, eran contadas por una razón, una más complicada de creer, un aviso de cosas que ocurren en los lugares más oscuros del mundo, gente que relata historias parecidas a esos cuentos de horror que alguna vez te contaron. ¿De qué se supone que me quieres hablar?
gente que fueron a relajarse a algún bosque, buscando tranquilidad, casos de personas que en sus descansos, vieron un hombre alto, con traje, sin rostro, lo conoces, sé que conocen estos casos, ocurrieron algunos en lugares cercanos a Nueva York, pero son incapaces de agregar esa información, y deciden pasarlo como lo que es, un tipo extraño del bosque que secuestra niños. He leído muchas historias en internet, algunas parecidas a otras, pero al final, son lo mismos, familias destruidas porque esa cosa se llevó a los niños. Aquel policía solo pudo suspirar, mirar a aquel hombre que tenía frente a él, y solo pudo preguntar lo obvio. ¿Qué hay de esa sangre? Te revisaron pero no tienes heridas, ¿qué hiciste? Solo hice a lo que me dedico, cazar. Fui al bosque a cazar esa cosa, leí los casos, me di a la idea de que podría aparecer, solo me dirigí donde los avistamientos eran más frecuentes, preparé esto desde hace meses, solo podía cazarlo un día, solo tengo un día al año para hacerlo. ¿Solo tienes un día al año para buscar un mito? Mito, leyenda, porque siguen pensando que estas cosas no existen, que estos ataques no ocurren. Viven tantas cosas, tantos problemas que empezaron en verdad a ignorar estas cosas. Ellos siguen allí afuera, siguen vigilándonos, simplemente no podía permitirlo, no podía dejar que sigan en la ignorancia, por eso, decidí hacer este movimiento. Claro, gente va a morir ahora, pero es lo necesario para que la humanidad vuelva a ver lo que se esconde en las sombras. ¿A qué te refieres? ¿Cómo que va a morir gente? ¿Qué has hecho? Lo que debía hacerse, no soy idiota, sé que solo, aunque estuviera lleno de armas no podría enfrentarme a esa cosa, como le dicen los idiotas de internet. Acierto, Slenderman, así que, espere mi día especial, pues era la única forma de llevarlo a él, que mejor que dos cosas del bosque encontrándose, matándose. Se supone que hay otro hombre con traje, que llevaste realmente al bosque para terminar así. Esa cosa me busca una vez al año, desde que lo vi, desde que se llevó la vida de mi abuelo y mi padre, él se asegura de que esté lejos de su territorio, así que cayendo la fecha, me aseguré de que me encontrará en donde se habían hecho los avistamientos de Slenderman, y por mi abuelo, le puedo asegurar dos cosas. La primera es que esos dos se encontraron, casi me mató en el intento pero lo logré, como encerrar un gato y un perro en una caja, la cosa estalló apenas se vieron, y apenas pude, vine hasta aquí. A ver, debo creer que usted, junto a dos cosas en el bosque para que se maten entre sí. Aquel oficial soltó una leve risa, el creer que dos criaturas del bosque simplemente existieran, era ridículo, una fantasía, una ilusión de un loco hombre que vino del bosque, ensangrentado. Para el oficial, todo indicaba que aquel sujeto frente a él, había cometido homicidio. Mira, terminemos con este circo, de una forma u otra te sacaremos la verdad, así que ¿por qué no mejor cooperas con nosotros y así? Y esa es la segunda cosa que puedo asegurar, según los testimonios en foros de personas que trataron con Slenderman, y conociendo esa maldita cosa que me visita cada 30 de octubre, le puedo asegurar que me están buscando. Ellos no dejan un trabajo sin acabar, esa cosa no me ha dejado la marca aún, y ese tipo sí. Rostro, dudo que me perdone el escopetazo que le metí. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando afuera? Porque cree que vine a un lugar tan poblado. Era la única forma de que las personas vieran a estas cosas. Tras esta última parte, la grabación fue cortada por estática. A las 11:55 de la noche del 30 de octubre ocurriría uno de los casos más extraños y oscuros de Nueva York. Múltiples llamadas al departamento de policía de gente viendo una especie de humanoide rondando por los callejones, y otros, de un hombre alto con traje y sin rostro. A las 12 de la noche, el departamento de policía sería atacado por aquellas dos entidades. 4 policías habrían muerto, mientras que 16 saldrían heridos, todos contando la misma descripción dada por los civiles que hicieron las llamadas esa noche. El hombre que fue interrogado no fue encontrado, se cree que escapó, al igual que las otras dos entidades registradas. 5 de noviembre de 2024, mediodía, una chica recibió una llamada de un número desconocido. ¿Quién es? ¿Qué necesita? Y verdad. Vi tu historia en el foro de lo paranormal, me intriga tu historia, quiero saber más sobre esa espantapájaros que mató a tu amiga, estoy interesado en cazar esa cosa. Antes de terminar el vídeo, te agradecería que apoyes la cuenta de mi amiga Ikouzi, ella dibujó mi avatar para el canal, y de paso visites la cuenta de mi amiga Cleo. Hola a todos, soy Cleo, y estaré dibujando las miniaturas del canal. Pueden disfrutar más de mi arte en mi Instagram, el link lo encontrarán en la descripción del vídeo. Saludos.
Estas fueron 3 creepypastas clásicas llevadas más a la actualidad, o como yo creo que sería, con este ya sería el segundo video con temática de Halloween, y para el 31 de octubre, pienso terminar todo este especial, con la mejor forma que puedo, 4 polémicas de Halloween, hasta entonces, cuídense. Ahora un saludo a los miembros de nivel 1 del canal que apoyan estos proyectos, saludos para Galleta Maníacos y saludos para Do, muchas gracias por apoyarme con esto, guapos. Si el video te gustó, no dudes seguirme en mi Twitter e Instagram para estar en contacto, recuerda darle like, suscribirte, compartir y comentar, y recuerda, sigue las estrellas.